todos, aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. Continuando con la serie dedicada a Roberto Bolaño, en esta oportunidad quiero comentar la novela, en realidad la obra híbrida, La literatura nazi en América. Este texto de Roberto Bolaño en prosa se publica originalmente en el año 96 por la editorial Six Barral. Sin embargo, pues luego tiene una mayor difusión y yo diría incluso una mayor acogida por parte de la crítica gracias al trabajo realizado por Anagrama y Jorge Ralde, quien pues luego de esta obra pasará a ser el editor, digamos, oficial de Bolaño por un buen tiempo, ¿no? Su amigo, ¿no? Su compañero de ruta también. Eh, Esta obra presenta una estructura bastante particular y es algo que ya he estado comentando en otros videos dedicados a la obra de Bolaño, desde Diario de Bar y Consejos, ¿no? Incluso el último video que hice en el cual hablaba de un paseo por la literatura, este poema en prosa. Este libro exalta esta idea de la, digamos, de la hiperbolización que Bolaño hace de las listas, de las taxonomías, de generar una especie de anticanon o una especie de, pues, recorrido, ¿no? Libresco por una serie de elementos literarios que no solamente tienen que ver con los autores, con las obras, sino también con una escena literaria universal, con vidas, con elementos que se van cruzando para configurar estas ficciones autorales. Cuando digo hiperbolizadas es porque Bolaño las exagera, toma elementos de la realidad y pues las cruza, forma una paleta, ¿no? de colores bastante, podríamos decir, estridente, ya que toma elementos que están en el aire, toma elementos que están, digamos, dentro del mismo trayecto de la literatura universal. No es algo que Bolaño saque de la nada. Incluso la misma estructura de la novela responde pues a las llamadas hagiografías, ¿no? Estas vidas de santos, solo que en este caso lo que hace Bolaño pues es tomar como elemento a desarrollar, ¿no? Las biografías que va a tomar son de escritores y artistas en general, pues dementes, que coquetean con la violencia, artistas que están entre la locura y la genialidad. Pero esto ya lo vemos en realidad en el día a día de las vanguardias, ¿no? En estos autores que abrazan muy tempranamente ciertos movimientos que coquetean con el fascismo, que coquetean con, digamos, las dictaduras, con estos también cambios y giros de época que traen, por ejemplo, la caída de un régimen y el advenimiento de un nuevo imperio o una nueva idea de mundo, ¿no? Como ocurrió en América con el modernismo. Es cosa de ver, leer entre líneas, ¿no? Las ideas de Martí, de Lugones, de el mismo Sarmiento, ¿no? El hecho de que ellos muchas veces se refieran al discurso de las alturas o la idea de entronizar una nueva raza americana, que son ideas que si uno las ve, pues tienen lindes, ¿no? Que comunican con el racismo científico, con ideas totalitaristas, caudillistas, que están ahí, o sea, son ismos que se alimentan, ¿no? De este tipo de ideas que germinan luego en la política, ¿no? Generando caudillos, dictadores, figuras, ¿no? Que se erigen como epónimos, como fundadores de un nuevo país, de una nueva realidad, de una nueva dimensión. Entonces Bolaño toma esto de distintos momentos de la historia universal y muchos de las páginas negras e infames de la historia universal. Como estructura, pues comparte obviamente comparte, digamos, un espacio con libros como La Historia Universal de la Infamia de Borges, La Sinagoga de los Iconoclastas de Rodolfo Wilcock, Vidas Imaginarias de Marcel Schock. Son algunos de los libros que tienen esta estructura. También Spoon River Anthology de Edgar Lee Masters, ¿no? La diferencia es que en esos casos, pues pueden ser otro tipo de biografías o pueden tener como contexto el ser reproducciones de las lápidas, ¿no? Digamos, de lo que se dice una persona ya muerta, de la inscripción funeraria de una persona en este caso, pues son biografías, es un diccionario, tiene la estructura de un diccionario, de una gran enciclopedia de autores infames, ¿no? Americanos, latinoamericanos, hispanoamericanos y también norteamericanos. Hay autores mexicanos, chilenos, peruanos, bogotanos, o sea, colombianos, ¿no? Venezolanos,
mexicanos, haitianos, hay autores de distintas nacionalidades de toda América y que pues comparten no necesariamente el hecho de que sean germanófilos o que tengan una inclinación nazi necesariamente. Hay algunos que son comunistas exaltados, otros que son telepastores o cristianos, ¿no? Irredentos, otros son peronistas, otros son... lo principal es que adscriben a un dogma, ¿no? A una idea que llevan al extremo y que pues de algún modo trasunta en una literatura o en una obra que exalta esas ideas, ¿no? En determinado momento e incluso pues también muestran sus contradicciones internas al en algún momento ser antiamericanistas, propugnar una idea, ¿no? De la raza pura, nacionalista y luego de repente pues con el cambio de régimen cambian a una idea proamericanista, fordista, capitalista, y así, o sea, van mutando. Y esto porque de algún modo lo que quiere hacer Bolaño también es parodiar a la literatura y el poder, cómo fluctúan muchas veces los escritores y los artistas, sobre todo de vanguardias, o que adscriben a un tipo de discurso y que son muy maleables muchas veces en sus estilos, en sus discursos, en sus retóricas, a la hora de querer pues fundar una literatura, fundar escuelas, fundar una especie de gremio también literario, pero abrazando de algún modo pues estos discursos de poder que son volubles, porque hay que entender que nuestros países dentro del continente americano y en general en el mundo pues han pasado por muchos regímenes, ¿no? Han habido muchos golpes de Estado, guerras civiles, revoluciones, guerras mundiales, que han ido de algún modo pues cambiando los cursos de las distintas naciones y pues los artistas en algún punto quedan en estos marcos, ¿no? Y fluctúan muchas veces. Puedes tener artistas que parten siendo muy liberales, anarquistas, libertarios, ¿no? Y de repente pues se tornan sumamente conservadores, sumamente reaccionarios, viscerales e incluso pues persecutores, ¿no? Jueces muy duros de lo que ellos fueron en algún momento y de las generaciones posteriores. Entonces es un poco eso, es cómo la literatura de algún modo pues toma estos lindes cuando se vuelven autores institucionales, autores oficialistas o autores de algún modo pues también que generan una literatura de desacato, de panfleto. Todo eso está representado aquí, ¿no? Entonces vamos a ver mucho malditismo, mucho decadentismo, patetismo, vanguardias, ¿no? Caricaturizaciones que Bolaño hace con estos personajes que como digo, en algunos momentos pasan por el total desacato a un momento histórico en particular y luego pues también de formas a veces muy infantiles, ¿no? Buscando conmocionar, abrazando los discursos probablemente más duros que puedas encontrar, una actitud muy punky, o sea, es como pensar en algún momento lo que hacían, por ejemplo, los Sex Pistols en la Inglaterra pre-Margaret Thatcher y luego, ¿no? Durante el gobierno de estos movimientos ya más de derecha y de capitalismo caníbal, ¿no? De neoliberalismo. Por ejemplo, los Sex Pistols utilizaban obviamente los mismos íconos del poder, de la corona y los íconos probablemente más desacralizados para generar un impacto en el público, ¿no? Utilizar un parche nazi con una esvástica, pues, calaveras, ¿no? Púas. Es indumentaria en el fondo, es asumir un disfraz que busca conmocionar, que trabaja con el morbo. Muchos de estos autores que Bolaño, digamos, dibuja y construye, edifica en esta obra, pues manejan ese tipo de discursos de exaltación del morbo, abrazan una idea que lo que quiere es impactar en el público, ¿no? Muchas veces con un espíritu muy juvenil, muy adolescente, y luego pues con el pasar de los años, con los fracasos, con la repulsa y con el no poder instalar una voz, pues luego terminan abrazando muchas veces conservadurismos y llevan ya este espíritu, ¿no? A otro nivel, ¿no? El acatamiento total de formas bastante, como dije, reaccionarias, bastante extremas, ¿no? O sea, cuando ya hablas de reactivar una inquisición, de reactivar instituciones que persigan a ciertos grupos porque se oponen a tus ideas, ¿no?
o que simplemente para ti representan ese otro que tú consideras que debe ser marginalizado e incluso erradicado, ¿no? Vemos muchos artistas aquí homofóbicos, racistas, ¿no? Clasistas, y también pues hay una gran construcción de universos que también alimentan un poco esta escena, digamos, nazi en el sentido de partidista, de querer llevar una ideología al poder, de no hacer esa separación, ¿no? Entre el partido y el dogma y finalmente el fanatismo. Eso es finalmente es esa, digamos, trinidad, ¿no? De ideas que da forma a estos personajes bastante infames, ¿no? Bastante delirantes, ¿no? Que desbordan sus discursos de odio, de radicalización, ¿no? A través del arte. Pero como dije, esto no es extraño, o sea, Bolaño toma esto de las vanguardias. Es cosa de pensar, por ejemplo, en los grupos surrealistas franceses y también españoles, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Dalí paseando con osos hormigueros saliendo del metro, Dalí encontrándose con Andy Warhol, Dalí pateando a un vagabundo porque lo considera un acto pues de extrema, ¿no? Radicalidad del discurso surrealista y de este encuentro de elementos maravillosos, ¿no? Como pues la tabla de disección, la mesa de disección y la máquina de escribir, gente que quiere crear máquinas del sueño, que empiezan a imaginar, ¿no? Como Miguel Serrano, el escritor nazi, sobrino de Vicente Huidobro, que escribe toda una obra sobre ciencia ficción y bases en la Antártida, con poblaciones arias ocultas, con UFOs y con, pues, obviamente un Hitler que se mantiene vivo. O sea, esos escritores existieron, ¿no? O piensen en el caso de Pablo de Roca, con una literatura mesiánica que coquetea con el futurismo, que en algún momento, pues, habla como un dios un dios de una obra de Lovecraft casi, o sea, con una voz de los antiguos que mezcla, ¿no? Todos estos movimientos de vanguardia exaltados como el ultraísmo, el futurismo, el surrealismo con la Biblia. O el caso de Joaquín Edwards Bello, ¿no? Que habla del imbunchismo y que viene de una familia, pues, que hasta hoy puede rastrear todo su poder en Chile, ¿no? Con ser dueños del Mercurio, con los Edwards, y que pues es nombrado un dadaísta, un agente dadaísta en Latinoamérica, pero que también de algún modo tuvo un coqueteo con el nazismo. Entonces hay que pensar también que muchos agentes de la SS, muchos elementos de la cúpula de poder de Hitler, tras la caída, ¿no? del Tercer Reich, emigran a Argentina y a Chile y se fundan lugares como Villa Baviera o Colonia Dignidad, ¿no? También se conoce así, que aquí también está parodiada como Colonia Renacer, cuando habla de dos de los artistas germanos perdidos en Latinoamérica. Entonces, todos estos elementos están en el aire, ¿no? Y pues Bolaño creo que tiene un antecedente importante también en la obra de Enrique Lin, de la obra narrativa de Enrique Lin, que yo ya he comentado en este canal, porque Lin en La Orquesta de Cristal y en El Arte de la Palabra hace un análisis a los ismos, ¿no? Al modernismo, al decadentismo, y cómo fueron abrazados por artistas americanos que querían de algún modo lucrar al amparo de ciertas instituciones, son artistas panfletarios. La Orquesta de Cristal es una obra de cronistas modernistas que luego pues se topan con las guerras mundiales y que van evolucionando su discurso a partir de cómo apoyan una idea fantasmal, que es una orquesta demente, ¿no? Una orquesta de vidrio que nunca ha sido escuchada, pero que escriben fárragos y fárragos de material sobre eso. Ahí hay un elemento pues también de crítica de literatura y poder, literatura y oficialismo que Bolaño toma, ¿no? Y como digo, o sea, está el caso de Lugones, de Vasconcelos, de Alcides Arguedas, el caso pues, del mismo Sarmiento, del caso de los que ya nombré, ¿no? Los vanguardistas, Neruda en su momento, Vicente Huidobro defendiendo la raza chilena, o sea, son discursos exaltados que están en la literatura universal latinoamericana, pues el caso de Ezra Pound, el caso de Heidegger, o sea, el coqueteo con estos grupos de poder, con estos dogmas, con estas ideas, se va a dar a lo largo de toda la historia.
O sea, es el caso de Vargas Llosa hoy día, ¿no? Ver a Vargas Llosa defendiendo cúpulas de poder en Latinoamérica de extrema derecha, vaticinando golpes de Estado, desde su Torre de Marfil de premio Nobel, tratando de dirigir el destino de América como un trasnochado, ¿no? Conde o marqués en su caso, ¿no? Hispanohablante que viene como con un discurso colonialista. Entonces, esas ideas están y van a seguir presentes dentro de la literatura, ¿no? Y pues aquí lo que hace en el fondo Bolaño es crear, como digo, ¿no? Un listado, una especie de canon que se cruza con la realidad, porque muchos de estos autores hablan de Borges, se topan con Cortázar, asumen actitudes a lo Fernando Pessoa con heterónimos, se quieren batir a duelo con Lezama Lima, otros son claramente parodias de Thomas Pynchon, de Jean Genet. O sea, aquí lo que Bolaño muestra, como ya dije cuando hablé de paseo y literatura, es mostrar sus credenciales librescas. O sea, Bolaño fue un gran lector, un tipo que era una antena, un radar que podía captar de forma autodidacta muchas tradiciones y ponerlas en juego. Aquí tienes un autor, si mal no recuerdo, llamado Harry Sibelius, ¿sí? Que está dentro de los magos, mercenarios y miserables, que es una especie de autor que es una parodia clara a Thomas Pynchon, ¿no? Es un tipo que está escribiendo una especie de guerra y paz, con voces que toma del pop, de la caricatura, que leyó a Philip K. Dick y se volvió loco y quiso construir una novela mundo inmensa, ¿no? Donde realmente se cruza todo el cultismo con lo oscuro y también con lo pop, como podría ser el arcoíris de la gravedad, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos aquí muy interesantes, o cuando habla la hermandaria, ¿no? John Lee Brooke, que es este autodidacta, preso, que pues coquetea con la mafia, con el tráfico de drogas, pero que aprende a leer en la cárcel, pero que es como una especie de Jean Genet, pero que es un tipo que reescribe la tradición de Whitman y pone a dialogar digamos, todos los márgenes de lo que es la cultura norteamericana, ¿no? O sea, los rednecks, los campos de algodón, y construye una obra maravillosa como una especie de joven Rambo, pero que luego es ejecutado, ¿no? El malditismo nuevamente, el patetismo, o la familia de los Mendiluche, que son los que abren esta obra, que son estos argentinos, ¿no? Que crean toda una especie de emporio, ¿no? Un emporio fascista, una editorial, muchas revistas que publican a muchos autores de estos mismos autores que crea Bolaño, porque genera estos crossovers, ¿no? Ellos se conocen, se topan, se prologan, de algún modo se han leído entre ellos. Es muy interesante lo que hace, ¿no? Y además que hace estos cruces con la propia realidad, ¿no? Donde, como digo, entran otros autores para aumentar, pues, esta especie de crisis entre lo que es la realidad y la ficción de una manera muy, muy inteligente. Bueno, me estaba refiriendo a estos Mendiluche, que son Edelmira Thompson, que vendría a ser la matriarca, una viuda que se obsesiona con la habitación de Poe, pero a la vez genera una especie de canon propio en Argentina, con sus secretarios y sus, digamos, ayudantes, creando pues una especie de plataforma para todos estos, digamos, huérfanos latinoamericanos que quieren mostrar sus obras vanguardistas, pero también reaccionarias, ¿no? Y luego pues hereda esto a sus hijos. La historia más interesante es la de Luz Mendiluche, ¿no? Esta joven que pues tempranamente conoce todo lo que es el régimen nazi, porque de algún modo pues su madre en algún momento dentro de todos estos viajes que le permiten la literatura, pues en una especie de fiesta de salón se topan con Hitler cuando ya está en el poder, y pues esta niña posa en una foto y Hitler la ropa incluso, y eso ya marca toda su vida, ¿no? Ella en un momento dice que solo fue feliz en los brazos de Hitler, ¿no? Y este personaje pues luego tiene muchos fracasos amorosos, pero escribe una gran obra, una obra muy fecunda, pero que pues
Obviamente ella es infeliz, es utilizada por muchas de sus parejas que de algún modo solo quieren el dinero que ella tiene, la fama que ella tiene, la plataforma que su familia ha generado como una especie de dinastía literaria. Y pues ella termina enamorándose ya en un punto de una joven trotskista que luego es pues asesinada por las dictaduras de derecha en Argentina. Y pues esta vida termina con una inmolación, ¿no? Luz Mendiluche se lanza contra una estación de una gasolinera en su Alfa Romeo y explota, ¿no? O sea, son vidas al límite, son vidas extremas, son vidas que coquetean con la violencia, pero de la misma manera reciben esa violencia. O sea, el amor de su vida, que consigue luego de múltiples fracasos y de una obra bien difundida, pero que no la hace totalmente feliz, pues es una opositora de sus ideas, supera eso, ¿no? En algún punto podemos ver que hay una transformación de este personaje, pero luego pues la violencia la alcanza y terminan pues asesinando, ¿no? De forma muy cruel a quien fuese su pareja o una persona con la cual estaba construyendo una historia que la podía hacer feliz y pues la violencia finalmente llega, ¿no? A sus puertas. Todos estos personajes de algún modo están marcados, ¿no? Por ese sino fatal también. Y como digo, esto es sumamente extremo, ¿no? Son desorbitantes las formas en que Bolaño muestra el talento, la genialidad, pero también cómo colinda con la locura, ¿no? Tenemos a este otro personaje, Luis Fontaine de Sousa, que pues quiere traducir o sea, no traducir, sino más bien quiere, como de algún modo, refundar toda la filosofía occidental, ¿no? Y parte atacando a los filósofos franceses, luego hace como una especie de diálogo a distancia, como una especie de debate a distancia con toda la obra del ser y la nada de Sartre, y luego también trata de meterse con la filosofía alemana, pero confunde a Hegel con Kant, y queda como un torpe, ¿no? Como un tipo que realmente pues ya está colindando con la locura y sus obras terminan pues en las llamas, ¿no? En las brasas, porque ya luego creo que él termina en una especie de manicomio y observando el mundo, ¿no? Pasar, o sea, son autores muy, muy demenciales. O el caso pues de los que llaman los héroes móviles o la fragilidad de los espejos, ¿no? Estos dos soldados colombianos, ¿no? Que se encuentran en Europa, se vuelven falangistas y empiezan pues a militar, pasan por muchos campos de batalla, sus vidas son heroicas, pero también pues arrojadas, ¿no? Tienen múltiples amoríos con una condesa o con una baronesa, escriben poemarios, traducen a Schiller, ¿no? Entre los dos, pero luego pues se inmolan en el campo de batalla, ¿no? Y sus obras son póstumas. Ese tipo de personajes son los que van poblando, ¿no? Esta especie de Parnaso, ¿no? De mentes que Bolaño va construyendo. Muchos de ellos son muy adelantados para su época. Me gusta mucho también la historia de Irma Carrasco, ¿no? Esta artista que viene de una familia de cristeros mexicanos, ¿no? Que de algún modo pues abraza el cristianismo desde muy temprano, pero deja, digamos, el hábito talar para casarse muy joven con un tipo empresario, arquitecto, que abusa de ella, que es muy violento, alcohólico, que lo humilla. Ella se posterga, pero luego pues lo deja, ¿no? En un arrebato, y finalmente construye una obra teatral, es admirada por Salvador Novo, construye también una obra a lo Pedro Páramo, pero que de algún modo pues hace una lectura de todas las capas sociales, amante de las ideas de Porfirio Díaz, pero luego no, muy sufrida, todo muy telenovelesco. O sea, Bolaño lo hace muy bien, ¿no? Caracteriza muy bien a estos personajes. Uno sufre realmente con los avatares y eso que, como digo, está construido a manera de biografías. O sea, aquí hay también una especie de tentar al lector a abandonar esta obra cuando en momentos es muy densa, muy pesada, porque te va tirando, publicó esto y esto y esto, y fechas y títulos y nombres de autores y revistas y ediciones. Entonces
en algunos casos es una narrativa aplastante, ¿no? Aplastante en términos de información, de cruces, de intertextos, de cómo se van imbricando estas vidas, estas producciones. Pero todas creo que de algún modo pues están marcadas por el patetismo, por la marginalidad, por el ser postergados, el ser demasiado extremos para una época, el no poder, el tener una especie de discordancia, ¿no? De no poder encajar del todo en un momento. O sea, hay mucha soledad, hay mucho dolor, mucho desamor, mucho desencanto en estas vidas. Por eso, de algún modo, son personajes que colindan con lo diabólico, con el mal, con lo grotesco, pero que uno termina de algún modo también empatizando. Y creo que ese es el gran juego Bolaño. O sea, también entender que detrás de esto hay mucho abandono, mucho, como digo, mucha soledad y obviamente muchas carencias que van haciendo que estos personajes abracen la locura, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los poetas norteamericanos, Jim O'Bannon, o sea, es muy divertido también cómo lo plantea, cómo también la literatura te usa o cómo dentro de la literatura misma oficial hay mucha manipulación. El caso de Jim O'Bannon, cuando conoce a Ginsberg, a quien admira y con el que se cartea y al cual le presenta su obra, pero cuando llega con él, Ginsberg está junto con otro poeta y quieren acostarse con él, empiezan a desnudarlo y Jim O'Bannon los golpea y se da cuenta, se le caen sus ídolos. Entonces hay obviamente una crítica, una parodia muy fuerte, ¿no? A la forma en que pues está estructurada la literatura, ¿no? O sea, eso es bastante interesante. Luego, el caso de Max Mirebalais, ¿no? Este autor haitiano, ¿no? Que se empieza a crear muchos heterónimos, muchos nombres y producciones alternativas que conecta a lo Pessoa, pero que hay algo que es importante, yo creo, en este texto en particular, que da las claves de interpretación de esta obra, ¿no? Que tienen que ver, como dije, con oficialismo y literatura, literatura y poder. Dice, pronto comprendió que solo existían dos maneras de acceder, ¿no? De acceder al éxito, mediante la violencia abierta, que no venía al caso, pues Max Mirebalais era un hombre apacible y nervioso que repugnaba hasta la vista de la sangre. O la otra forma era la literatura como un camino al éxito, que es una forma de violencia soterrada y concede la respetabilidad y en ciertos países jóvenes y sensibles es uno de los disfraces de la escala social. O sea, aquí hay mucho arribismo también, ¿no? Hay mucho deseo de poder instalarse dentro de una tradición, de instalarse dentro de los, digamos, de los canales de la alta cultura, de la sociedad, de poder salir de una miseria, de poder también salir de un abandono, de un enclaustramiento social a través del arte. El arte como un puente, ¿no? Como una especie de forma de acceso también al poder en general, en todas sus manifestaciones, o sea, la aceptación, o el caso también de este artista de ciencia ficción, ¿no? Gustavo Borda, que un tipo que no sabía nada de ciencia, nada de física, de química, de biología, pero que escribía unas obras con una exaltación germanófila, amante del oario, de las mujeres de Hollywood, que en el fondo solamente quería crear una obra para poder, digamos, hacer frente a sus propios complejos, ser un tipo muy pequeño, moreno, ¿no? Que era la burla de todos, estafado por todos. Hay mucho, como digo, de postergación, de soledad, de delirio, ¿no? De delirio en el fondo. Bueno, la obra cierra con Ramírez Hoffman, el infame, pero si les gustó el video y quieren pues saber más de este tipo de artistas demenciales, ¿no? Que Bolaño construye, pues a Ramírez Hoffman lo voy a comentar en el video que voy a dedicar a Estrella Distante, porque Ramírez Hoffman, que es el texto que cierra esta obra, se comunica directamente con Estrella Distante porque es una reescritura Estrella Distante. Estrella Distante es una ampliación de la historia de Ramírez Hoffman, que es este fotógrafo maldito, militar chileno, piloto que escribe versos en latín y que obviamente es una parodia inmensa y muy fuerte a la obra de Raúl Zurita. Entonces, y a muchos otros artistas también, Diego Maqueira, yo diría, creo que aquí también Bolaño ajusta cuentas con los tigres de la poesía chilena. Entonces, si quieren saber más de Ramírez Hoffman, entrar un poco más de lleno
a lo que es esta literatura y el mal, pues Estrella Distante va a ser mi oportunidad para poder comentar en profundidad los puentes que comunican, ¿no?, esta obra con otras obras de Bolaño que ya entran de lleno a lo que es la literatura y la maldad, con Estrella Distante y Nocturno de Chile, donde ya, digamos, entra de lleno a personajes que formaron parte de la historia chilena, pero que él ficcionaliza, pero que de algún modo también le permiten analizar ese periodo, ¿no? Ese periodo marcado por la Operación Cóndor, por la influencia de la CIA, el caso de Michael Townley, Mariana Callejas, las caricaturizaciones, ¿no?, de estas obras, de algún modo, pues, mesiánicas, ¿no?, de escribir versos en el cielo, escribir versos en la tierra que se pueden ver solo desde helicóptero o desde un avión o una avioneta, ¿no?, en el desierto de Atacama, que están de algún modo parodiadas acá, porque de algún modo todo esto tiene que ver también con la tradición literaria chilena, con la tradición literaria latinoamericana, pero como dije, o sea, es obviamente una obra inabarcable para un solo video. Entonces, si les gustó este video, coméntenlo, denle like, pero que esto haya sido un puente de entrada o una puerta, ¿no?, a lo que es la obra de Bolaño, ya cuando tenemos un autor más consagrado, un autor que ya está escribiendo obras más maduras. Ya queda un poco atrás lo que es Consejos. Aquí ya vemos al Bolaño que luego nos va a dar obras como Detectives Salvajes y 2666. Entonces, muchas gracias por la atención, por estar compartiendo los videos, por seguir el canal, y pues nos vemos en una próxima oportunidad con Estrella Distante. Denle like si les gustó, así hago el video más pronto y pues podemos seguir dialogando en torno a estas grandes obras. Muchas gracias.